en el orden de Dios y creyéndole a Dios de que Él es poderoso sobre todo poder. Entonces, vamos a orar. Padre Santo y Dios amado, honra y gloria sea para ti. Padre, en este momento estamos aquí, Padre Santo, todos los que están en esta línea, reunidos en un mismo sentimiento, en una coinonía, diciéndote a ti, gracias Dios, por todo lo que tú nos has dado hasta este momento y por lo que nos seguirás dando hasta el final de los tiempos, Padre Santo. Padre, te damos gracias por este momento porque sabemos que tú lo has hecho especialmente para tu pueblo, para este pueblo tuyo que se llama el pueblo de Dios. Y como tu iglesia, aunque sea esta pequeñita iglesia, que somos parte de esta iglesia universal, estamos aquí hoy para honrarte, glorificarte y dándote toda honra y toda alabanza y toda oración. Desde ya cancelamos y anulamos todo espíritu contrario a esta actividad de hoy. Atamos al hombre fuerte este mundo y lo creamos que es sordo, ciego, mudo, inoperante en nuestras vidas y no tiene ni arte ni parte. Declaramos que un vallado de ángeles de alta jerarquía estará alrededor de cada uno de nosotros y nada nos podrá tocar. Cancelamos y anulamos Hello, todo Walter. espíritu de Hola, hechicería, Walter. de brujería, que se quiera Anxiety y poner esperanza. entre nosotros. Y Dios, Padre Santo y Dios amado, declaramos una fuerte unción del Padre, Hijo y del Espíritu Santo sobre esta prédica, sobre esta plenaria, Padre Santo, sabiendo que tú eres el que va a dar la palabra en boca de nuestro hermano Walter, Padre Santo. Que esta palabra sea bendición y que, Padre Santo, que tu manto de poder cubra a cada familia, Padre Santo. Atamos al hombre fuerte de este mundo y declaramos, Padre Santo, que nada nos podrá tocar, nada nos podrá dañar, ni cosa criada en lo alto, ni cosa criada en la tierra o debajo de la tierra nos podrá apartar del amor de Dios. Así lo declaramos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Quiero darles una palabrita que es un salmo muy precioso, que es el Salmo 19, que tiene 14 versículos, y quisiera compartirlo con ustedes. Yo sé que muchos lo han leído y saben del poder que tiene este salmo. 19. Este salmo es y nos habla de las obras y de la palabra de Dios en sí. Es un salmo que nos va a edificar mucho, There we go. que nos va a edificar mucho. Y es un salmo que quisiera que todos por lo menos se supieran el primer versículo. Ya solo ese versículo es poderoso. Y si todos lo tienen, pues vamos a leer el Salmo 19. Y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vea qué poder. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces, más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos, y guárdalos, hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Qué palabra más poderosa. Y yo quiero que veamos esto.
que la palabra dice que son deseables, son más que el oro. Tenemos que desear más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila el panal. Dios siempre nos tiene cosas hermosas, y parte de lo hermoso que es que Él está con cada uno de nosotros, dándonos siempre lo mejor. Lo que tenemos que hacer es tener discernimiento y sabiduría para poder encontrar esto. Y vea que en estos tiempos tenemos que mirar al cielo y ver lo que dice el primero: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sigamos viendo hacia el cielo, porque el cielo es donde está lo mejor. Hay una canción de un señor marino del cielo, solo cosas buenas caen. Y si miramos al cielo, entonces vamos a saber y vamos a estar reconociendo que de ahí viene lo mejor para ustedes y para mí. Gloria a Dios, porque realmente cuando nosotros nos damos cuenta de que el Dios que tenemos es un Dios vivo, que ha vivido y vivirá por los siglos de los siglos, sabemos que ese es Dios infinito y el Dios de los imposibles que necesitamos nosotros. La gloria y la honra sea para Dios. Como les decía, hoy vamos a tener el placer de que sea nuestro hermano Walter, que nos venga hoy a dar una palabra de Dios. Desde este momento yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro que su palabra es una palabra dada por Dios para cada uno de nosotros, que Él ya la ha vivido, y esa palabra ha hecho rema primeramente en Él, antes que para nosotros, pero igualmente va a ser en nosotros un testimonio de vida, una forma de exhortación, una forma de enseñanza, y todo lo que Él nos va a dar es porque el Señor se lo dio para cada uno de nosotros. Aprovechemos esta palabra, no la conozco, porque no la conozco, Dios se la puso a Él. Aprovechemos esta palabra, yo también voy a aprender juntamente con ustedes, aprovechémosla y hagámosla viva y eficaz en cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga poderosamente. Y antes de que ya pasara a Walter, voy a darle un par de anuncios, recordarles que los miércoles siempre hacemos el ayuno congregacional, cada vez que podamos lo hacemos, siempre las intenciones son por Costa Rica, por nuestras familias, por nuestros trabajos, por los familiares que están cercanos y lejanos, por cada uno de ellos, y que la presencia del Espíritu Santo esté siempre con ellos, y que esta iglesia no crezca en cantidad, sino crezca en sabiduría y en conocimiento, que es lo más importante, y que cada uno trate de ser como una esponja y recibir palabra de Dios, porque Dios quiere que pronto, cuando Él venga, nos encuentre sin mácula, sin mancha, porque Él viene por una iglesia que sea limpia y sin mancha. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Igualmente les digo que siempre los sábados vamos a estar a las 2 de la tarde recibiendo palabra. Vamos a estar siempre en este canal de transmisión, siempre así que Dios lo permita. Sigamos orando porque Dios permita que la sabiduría también que le ha dado a Walter la pueda poner siempre en práctica, como lo he hecho ahorita, porque gracias a esta forma que él tiene de conocer esas cosas, nosotros estamos pudiéndolo aprovechar y damos gracias a Dios porque Dios le ha dado toda esa sabiduría a Walter, que me lo siga bendiciendo y que nos enseñe, por si algún día no puede, para estar ahí pendientes de esto, para no depender solamente del conocimiento de Walter, sino que otra persona lo sepa en caso de que pase una situación especial, que también sería bueno. Entonces ahí, después le voy a decir que me enseñe, a ver si Amén, entiende. claro. A ver si Súper entiende. Bueno, y entonces, mi amor, ¿quería decir algo? No, está bien. Ok, bueno, una vez que termine Waltercito, para que más o menos sea cuál es el protocolo del día de hoy, Walter va a dar toda la palabra de hoy. Una vez que él termine, la pastora va a despedir el culto y va a dar una reflexión al final y vamos a poner una alabanza para despedir el culto y de esa manera terminaríamos. Entonces, para que ustedes sepan que entonces a partir de este momento le doy el tiempo a Walter para que él hable lo que Dios le puso que nos hablara y estamos aquí para recibirlo. Que el Señor me lo continúe bendiciendo y somos todos oídos. Amén. Gracias, Paz. Bueno, buenas tardes, amados, amadas. Un gusto y más que un placer estar aquí con todos ustedes.
Eh, Vamos a ver, vamos a empezar. La idea que tengo o que me puso Elohim es eh, ir como viendo un poco lo que es el Apocalipsis. Hoy vamos a ver capítulo 1 y 2. Vamos a empezar desde, obviamente, desde cero. Si les soy honesto, todavía no tengo tal vez la madurez para ahondar demasiado ya en los demás capítulos. Entonces vamos a ir poco a poco. Vamos a ir por el capítulo 1, versículo 1, y ahí vamos a ir avanzando. La idea es eh, ir obviamente abarcar todo el Apocalipsis, pero eso sí, no les prometo que el otro, digamos, la otra vez que me toque predicar, les voy a dar los otros capítulos y demás, porque obviamente sabemos de que el libro de Apocalipsis es un poco complejo, se necesita mucha madurez y obviamente que el Señor le dé mucha revelación a nuestra persona. Entonces, hoy les voy a dar capítulo 1 y 2 del Apocalipsis, vamos a verlo un poco a fondo. Eh, y entonces, si gustan, bueno, primero les tenía preparado algo aquí por aquí. Dice, lo primero es, como ya les dije, vamos a hablar del Apocalipsis. Sé que es un libro que causa como un poco de impresión y a veces hasta un poquito como de miedo. Cuando se habla que se va a predicar o que se va a hablar del Apocalipsis, muchas veces hasta que se nos erizan los pelos y el corazón le empieza a uno a palpitar rápido. Es por, no sé, le da un poquito de taquicardia, un poquito como de cosita. Yo hoy los quiero invitar, hermanos y hermanas, a que veamos este libro de una forma diferente. Este libro más bien es una esperanza, es un libro que confirma nuestra fe, porque si no pasara todo lo que dice acá en el Apocalipsis, entonces nuestra fe sería en vano, ¿cierto? Todo lo que hemos hecho en el nombre de nuestro Elohim, de Yahweh, sería una pérdida. Todo lo que hemos hecho en el nombre de Yahshua HaMashiach sería nada, porque si no llega todo lo que está acá en el Apocalipsis, entonces habríamos hecho todo prácticamente en vano. Entonces, este libro lo que nos dice es que lo vamos a ver a él cara a cara, que si cumplimos con sus mandamientos, si vivimos como él nos manda, como él nos dice, vamos a vivir una eternidad en él. Ok, amén. Entonces, vamos a vivir en su shalom, vamos a vivir en su paz, en armonía, vamos a vivir en paz con él. Entonces, dice la palabra también que él nos da una paz como solo él la da, no como la da el mundo. Entonces, eso va a ser, o sea, cuando todo esto se cumpla, vamos a tener una paz que nunca nosotros la habíamos sentido antes. Va a ser una paz muy diferente a la que sentimos ahorita. Entonces, quiero que veamos, como les digo, ese libro de una forma muy, muy, muy diferente. Dejar, si tienen tal vez, si les da un poquillo de miedo leerlo o algo así, dejemos eso a un lado, para que leamos en verdad la esencia de este libro, que es ni nada más ni nada menos que la venida de nuestro Señor, el cumplimiento de todo lo que Él nos ha dicho. Quiero que cambiemos ese chip, entonces, que lo que leemos ahí, que siempre nos dicen que es que vienen ruinas, guerras, tribulaciones y todo lo demás, sepamos que nuestro Elohim está con nosotros, que Yahweh siempre nos va a mantener. Y Yahweh lo dice muchas veces, de hecho, en el Viejo Testamento. Nosotros somos un pueblo de dura cerviz. Bueno, el Viejo Testamento no, perdón, el Viejo Pacto. Testamento dejan los muertos, ¿verdad? Sabemos que nuestro Dios es un Elohim vivo. Entonces, en el Viejo Pacto sí vemos mucho esto, o bueno, lo vemos varias veces que Yahweh dice que nosotros somos de dura cerviz. ¿Y por qué? Porque muchas veces no tenemos la fe, no tenemos la fe, no le creemos a Él. Nosotros debemos de creerle a Él. Si bien van a pasar todas estas cosas, sí van a pasar, pero nosotros tenemos que tener la convicción y la fe de que nuestro Elohim está con nosotros y Él no nos va a dejar caer. Entonces, vamos a ser salvos por su gracia. Por su gracia tenemos una eternidad de gozo, de paz, de amor junto con Él. Entonces no debemos tener miedo a nada de esto, ni a tribulaciones, ni a nada de eso. Porque Elohim siempre va a estar y no nos dejará desamparados. Su palabra dice que Él no deja justo desamparado, ni a su descendencia mendigar pan. Amén. Entonces, veamos esas tribulaciones con gozo, porque cuando el mundo está en tinieblas, y yo lo he pensado varias veces, cuando el mundo está en tinieblas, nosotros, los hijos de Yahweh, de Elohim, de Yahshua HaMashiach, nosotros vamos a estar bien, nosotros vamos a tener una cara diferente al mundo. Y cuando las personas del mundo vean esa cara diferente en nosotros, cuando vean esa luz
que es la que nos lleva a nosotros por el buen camino. Van a ver como una luz de esperanza en nuestras vidas, van a ver una luz de esperanza en nuestras caras, y eso no es ni nada más ni nada menos que la luz de nuestro Elohim, que la luz de Yahweh, que la luz de Yahshua HaMashiach, la ven a ver en nosotros. Entonces muchas personas, cuando estén pasando todas estas cosas, y lo siento así, ellos van a llegar donde nosotros se nos van a decir, mira, ¿usted qué hace? Porque usted siempre está gozoso, porque usted siempre está contento, porque usted siempre tiene una sonrisa en la cara. Y en ese momento nosotros les vamos a hablar de la palabra. Y en ese momento entonces muchos van a ser convertidos. Y va a ser por medio de eso, por medio de la luz que tenemos nosotros, que es nuestro Yahweh, nuestro Elohim, la luz, la lumbrela que alumbra nuestro camino. Entonces, hermanos y hermanas, como les digo, vamos a ver un poco de este libro del Apocalipsis. Si gustan, buscamos Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Amén. Ok, tenemos un segundito. Bueno, pero hoy no se los voy a poner en pantalla porque se me haría mucha mezcolanza. Entonces, pero recuerden que yo subo las prédicas a YouTube, todas las prédicas, los discipulados están en YouTube. Ya cuando haga la postproducción, ya ahí sí les voy a poner todos los versículos si gustan verlos en YouTube. Entonces, ok, estamos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Bueno, todavía no vamos a leer el versículo 1. Quiero decirles que en este libro de Apocalipsis es un libro totalmente diferente a los demás del Nuevo Pacto. En este libro vemos a Yahshua, o nos es revelado como lo que es en realidad. Él es el Mesías, es el juez conquistador y es el gobernante de todos y de todo. ¿Okay? En Apocalipsis vemos a un Yahshua HaMashiach en toda su gloria, en toda su majestuosidad. No vemos al Yahshua, tal vez que podamos decir sumiso, que vimos, digamos, en Juan, Mateo, Pedro y en los demás, que era digamos, sí, digámoslo así, sumiso, que él venía nada más, bueno, era el Mesías. Él venía con una actitud como de mucho de amor, de gozo y demás. Pero en este libro vemos a nuestro Yahshua HaMashiach como lo que es el juez del mundo, el que tiene el poder de juzgarnos. Entonces tenemos que tener claro que la primera venida de Yahshua fue para cumplir el rol del profeta, que era básicamente lo que nos decía Moisés, o lo que nos dijo Moisés en Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 18 y 19. Si gustan lo buscan o se los puedo leer. Entonces, lo que les estoy diciendo es, tenemos que tener claro que la primera venida de nuestro Señor es muy diferente a la segunda venida que obviamente está por ocurrir. Entonces, la primera venida tenemos que nuestro Señor era sumiso, se puede decir que tranquilo. Muy pocas veces lo vimos enojado, como en la ocasión del templo, ¿verdad? Pero si vemos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 y 19, vemos al profeta Moisés profetizando, valga la redundancia, que Yahshua HaMashiach iba a venir. Dice el versículo 18, profeta le levantaré, y este es Yahweh hablándole a Moisés, profeta le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces vemos cómo la profecía se cumple con la primer venida de Yahshua HaMashiach. ¿Okay? Entonces ya ese rol fue cumplido. Por eso en la segunda venida vamos a ver una figura totalmente diferente. Sabemos que toda la Tanaj o la Biblia fue inspirada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, por así decirlo. Pero sabemos que el mismo Yahshua HaMashiach, fue el que envió a Juan, a Yohanan, a Juan, a escribir este libro del Apocalipsis. Por lo que casi podemos decir que este libro del Apocalipsis fue directamente escrito por Yahshua HaMashiach. No sé si lo habían pensado de esa forma. Podemos decir que el Apocalipsis es un libro escrito por Yahshua HaMashiach. Y entonces vamos al Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Les voy a dar un
Un momentito para que lo busquen, si no lo tienen a mano. Si buscaron, si estaban en Deuteronomio. Entonces ahora sí vamos a empezar por Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, versículo 1, la revelación de Yahshua que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, Yohanan, en hebreo. Versículo 2 dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, de Elohim, y del testimonio de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, y de todas las cosas que ha visto. Esto es versículo 1 y 2 del Apocalipsis. Entonces, para hablar del Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, que, bueno, se debería decir revelaciones, que ese es el verdadero nombre, o el nombre, digamos, pasado al español desde el hebreo, revelaciones. Vamos a hablar un poquito, súper rápido, un poquito de historia. Vamos a hablar de Constantino, el emperador. Fue un emperador romano que estuvo desde el año 306 al 337 más o menos, y antes que él hubieron muchos emperadores que lo que hacían era matar y perseguir a los evangelistas, a lo que dejó Yahshua HaMashiach. ¿Okay? Después de la muerte de Yahshua HaMashiach, hubieron muchos evangelistas, como los apóstoles y demás, sabemos las historias, que fueron perseguidos, acribillados, mutilados y obviamente asesinados, ¿verdad? Esto empezó más o menos con el emperador Nero, como en el año 64 más o menos. ¿Qué era lo que hacía él? Él tomaba estos primeros seguidores de Yeshua HaMashiach, los detenía, los torturaba, los sumergía en aceite, oigan, los sumergía en aceite, los quemaba vivos y los ponía como antorchas humanas en sus jardines. ¿Okay? Pero cuando llegó este Constantino, publicó un decreto que se llama de Milán, en el año 313, donde concedía tolerancia religiosa a todos. ¿Okay? Durante una de las campañas, él se convirtió al cristianismo, él era un pagano, era. Del paganismo se convirtió al cristianismo. Entonces, en el año 325, este Constantino convocó un consejo de Nicea, la primera reunión imperial de los líderes de la iglesia, para discutir varias controversias. Entre esas controversias, lo que se hablaba era de la cual los libros iban a entrar en la Tanaj, en la Biblia. Entonces, ¿por qué les comento esta historia de Constantino y demás? Porque este libro de Apocalipsis, en estos consejos, el libro de Apocalipsis no entró en la Tanaj. El libro de Apocalipsis fue desechado. El libro de Apocalipsis no, digamos, si hubiera quedado todo esto en pie, nosotros no lo hubiéramos conocido, no hubiera estado en la Biblia que tenemos ahorita en las manos. Entonces, aquí vemos cómo, una vez más, Hasatán, o Satanás, o el diablo, que el Señor lo reprenda, como lo quieran decir, él intenta ocultar la palabra de nuestro Elohim. O sea, él hace todo lo que pueda, él mueve todo lo que pueda. ¿Para qué? Para intentar callar, para intentar mantenernos a nosotros en una burbuja y que no sepamos nada, que estemos siempre como viendo para otro lado, y él siempre quiere todo lo que sea del Señor, mayugarlo, tirarlo y desecharlo. Entonces, ¿cómo fue que entró el libro del Apocalipsis? Si vemos en el capítulo, en el versículo 3, ya leímos el 1 y el 2. Leamos el versículo 3 de Apocalipsis. No sé si alguno lo quiere leer como para interactuar un poquito. Yo leo. Bien, gracias. Soy yo. Ahora sí, a ver. Bueno, la palabra está en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2, que ha dado testimonio a la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Entonces, fue un siglo después
de que se desechó el libro del Apocalipsis, gracias Paz, perdón, que se desechó el libro del Apocalipsis, hasta un siglo después fue que llegaron, lo revisaron y leyeron exactamente este versículo que nos acaba de leer La Paz, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los oyen, perdón, y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fue gracias a este versículo que ahorita en la Tanakh, en la Biblia de cada uno de nosotros, tenemos el libro del Apocalipsis, porque llegaron, lo leyeron y dijeron, no, esto tiene que ir. Entonces, ok, se rescató el rollo, ya lo tenemos todo, lo tenemos en la Biblia y en la Tanakh. Entonces, esto ya fue nuestro Elohim diciendo, ok, no, este libro yo lo envié, yo hablé directamente con Yohanan, con Juan, este libro es para todos, todos lo tienen que leer, todos lo tienen que seguir, porque esto es lo que va a pasar. La misma palabra lo es, lo que fue, lo que es y lo que será. Entonces, en el versículo 4, si vamos ahí avanzando, dice, lo voy a leer yo, del 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, del que es, el que era y el que ha de venir, o sea, de Yahweh, de Yahshua HaMashiach, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yahshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Y ojo aquí lo que dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, su Abba. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La renovación del pacto nos hace reyes y sacerdotes. Aquí lo dice en el versículo 6, por medio de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero esto ya se nos había dado, y esto se nos había dado en el viejo pacto. Y vamos a ver entonces por qué la necesidad de este nuevo pacto. Y vamos a entender de qué habla o qué era este pacto o antiguo pacto. Porque nosotros hablamos mucho, o bueno, nada más a veces lo vemos como que está en la Biblia. Es que eso está en el viejo pacto o en el viejo testamento, como le llaman algunos. Es que eso está en el nuevo testamento o en el nuevo pacto. Pero ¿qué fue ese pacto? Muchas veces tenemos una idea, pero tal vez no es tan concreta, o muchas veces nada más es como, de no, es que así está dividido en la Biblia, viejo pacto y nuevo pacto. Entonces vamos a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Vamos a ver qué es este pacto, este antiguo pacto del que se habla, y qué es el nuevo pacto, o por qué tuvo que ocurrir el nuevo pacto. Porque un pacto, de ahí es eso, ¿verdad? Es un pacto y el pacto debería de durar para siempre, digámoslo así, o depende del pacto que se haga. Pero este pacto fue de nuestro Elohim y era para siempre, para la eternidad. Entonces, en Éxodo capítulo 19, versículo 5, me voy a dar un momentito. Me pueden levantar la mano si lo tienen. Ok, listo, listo. Ok. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice así, ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este es Yahweh diciéndonos nuestro Elohim, si guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok, Éxodo 19:5. Entonces, ¿cuál es este pacto que nos está hablando aquí Yahweh? Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 1. Ahí está, un poquito adelante. Éxodo capítulo 20, en el versículo 1. Vamos a hablar de qué? De los mandamientos. El pacto que nosotros debemos conservar con nuestro Elohim. Este es el pacto. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y se los voy a leer, yo lo tengo aquí tomado de la Torá. Bueno, pues
traducida al español. Dice, habló palabra de Elohim todas estas palabras diciendo. Versículo 2 viene siendo el primer mandamiento que dice Aleph, que es, digamos, primero en hebreo, o uno, no sé cuál de los dos será. Yo soy Yahweh su Elohim, quien lo sacó de la tierra de Misraim, que es Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Él nos está diciendo, yo soy Yahweh su Elohim, quien nos sacó. ¿Quién fue el que nos sacó, el que nos libertó? Fue Yahweh nuestro Elohim de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Dice el versículo 3, no tendrás dioses delante de mí, no tendrás dioses delante de mí. Él está siempre de primero, Él está antes que todo, Él está antes de la familia, antes de cualquier cosa que ustedes se imaginen, Él está antes, está el Señor delante siempre de nosotros. No te harás, dice en el versículo 4, no te harás para ti ninguna imagen tallada, ninguna representación de cosa arriba en el Shamayim, que es el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, no te harás para ti ninguna imagen tallada. No debemos tener nada de esas esculturas y demás que muchas veces se tienen por ahí, se les reza y hasta que se les hincan y demás. Eso nos dice el pacto con nuestro Elohim, con Yahweh, que eso no se debe hacer. Versículo 5 nos dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Yahweh, su Elohim, soy un Elohim celoso. Nuestro Elohim es celoso. Él nos dice en el versículo 2, no tendrás otros dioses delante de mí. Él está siempre primero, porque Él es un Elohim celoso. Y si seguimos en el versículo 5, dice que castigo a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Ojo, de aquellos que lo odian. Nosotros tenemos que amar a nuestro Elohim, tenemos que respetar el pacto y tenemos que llevar todos estos mandamientos como Él nos los dice. Versículo 6 dice, que muestro Sheset a millares de ellos que me aman y Shomer mis mitzvot, que quiere decir Shomer mis mitzvot, quiere decir que guardan mis mandamientos. O sea, que Él muestra amor, que Él muestra compasión a millares de, o bueno, a todos los que lo aman y siguen sus mandamientos, que guardan sus mandamientos. Entonces, vamos en el versículo 3, que sería el tercer mandamiento. No usarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano, porque Yahweh no dejará sin castigo a quien use su nombre en vano o a la ligera. Entonces, no usarás el nombre de Yahweh, obviamente. No tenemos que andar jurando cosas que no son, ni mencionando el nombre de nuestro Yahweh, de nuestro Elohim, solo por mencionarlo. Esto es un mandamiento, es el tercer mandamiento. No usarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano. Mandamiento número 4 dice, recuerda el día de Shabbat como Kadosh, como apartado o santo. ¿Okay? Versículo 9 nos dice, 6 días laborarás. Entonces, ¿qué es el Shabbat? Aquí nos está explicando en el versículo 9. 6 días laborarás y harás todo tu trabajo. El séptimo día es Shabbat para Yahweh su Elohim. En él no harás ningún trabajo, ni usted, ni sus hijos, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni sus animales de cría, y ni el ger, que quiere decir extranjero, que esté dentro de sus puertas. Entonces, ¿qué es el Shabbat? Descansar, no trabajar. No les voy a decir no hacer absolutamente nada. Obviamente están en la casa descansando. En el Shabbat lo que se hace es oración, pensar en nuestro Elohim, orar, si puede, no sé, inclusive, no sé, ayunar, orar por los demás. Es un tiempo en el que nosotros tenemos que estar en comunión con nuestro Elohim. Eso es el Shabbat. El Shabbat dice que no se trabaja. ¿Y por qué? Me preguntarán. Entonces, pero ¿por qué no se trabaja? Ahí lo dice en el versículo 11. Esto es, como les digo, la Torá. Yo creo que en Reina Valera y en los demás, aquí lo que dice es como respetar a las fiestas, algo como muy simplista, digámoslo así. Versículo 11 dice, porque en 6 días Yahweh hizo los Shayim y la tierra, o sea, los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Pero en el séptimo día Él descansó. Por eso Yahweh Bashu el Shabbat y lo hizo Kadosh, o sea, santo.
Entonces, ¿por qué se tiene que respetar el Shabbat? Porque nuestro Elohim hizo los cielos y la tierra en 6 días. El séptimo día Él descansó. Entonces, esto es como nosotros diciendo o dándole alabanza y gloria a nuestro Señor, de que Él creó los cielos y la tierra en 6 días y Él descansó el séptimo día. Entonces, esto nos hace reflexionar y acordarnos que el Señor hizo los cielos y la tierra. Los hizo en 6 días y el séptimo día descansó. Entonces, en la medida de lo posible, respetar el Shabbat, ¿ok? Descansar. ¿Qué día es el Shabbat? El Shabbat comprende del viernes a las 6 de la tarde, 6 de la tarde, viernes, o sea, cuando se está metiendo el sol, hasta el día de hoy, sábado, cuando se está metiendo el sol, ¿ok? Entonces podemos decir 6 de la tarde de viernes, 6 de la tarde del sábado. Esto es un mandamiento de nuestro Elohim. Está en la Torá. Después, como las demás, digamos, iglesias y demás, lo que hicieron fue quitar el Shabbat y ponerlo los días de culto, los días de adoración para los domingos. ¿Por qué los domingos? Porque los domingos son Sunday, que quiere decir día del sol. Entonces, los domingos se adora al sol. Nosotros no adoramos al sol, nosotros adoramos a Elohim. Por eso nosotros tenemos los cultos los sábados, porque es el Shabbat. Amén. Nosotros adoramos a Elohim, no adoramos al sol ni a ningún otro dios pagano. Todo esto es del paganismo. Adorar al sol, a la luna, todo eso viene de los paganos. Eso no es así. El Señor nos dice que el Shabbat es el sábado, el día del Señor es el sábado, entonces vamos a respetarlo. Amén. Versículo 12, que viene siendo el quinto mandamiento, dice: honra a tu Abba y tu Ema, o sea, a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen y para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh nos está dando, o en la era que Yahweh nos está dando. Entonces, honra a tu padre y a tu madre. Si honras a tu padre y a tu madre, tenlo por seguro que tus días se alargarán, porque es un mandamiento, nos lo está diciendo Yahweh directamente, y sabemos que nuestro Señor no es hijo de hombre para que mienta, todo lo que Él nos dice es verdad. Versículo 13, sexto mandamiento: no asesinarás. Súper claro, ahí ni siquiera en la Torah pusieron nada más, no asesinarás. Simple y sencillo y claro, no asesinarás. Séptimo mandamiento, versículo 14: no cometerás adulterio. Todos sabemos que eso es adulterio. Versículo 15, octavo mandamiento: no robarás. Versículo 16, noveno mandamiento: no darás falso testimonio contra tu hermano. Súper importante. No tenemos que andar chismeando lo que no es. Igual, si un hermano o hermana hizo algo que no debería, nosotros ni siquiera tenemos por qué mencionarlo. ¿Por qué? O sea, también es no solamente dar falso testimonio, sino también, o sea, no andar dando testimonio de nada. Si vamos a hablar algo malo de una persona, mejor no hablar. Mejor nos quedamos calladitos. Ven, no darás falso testimonio. Esto es un mandamiento. ¿Ok? Nada de andar chismeando ni diciendo cosas que no son o que tal vez sí fueron, pero que no debemos de andar contando. El décimo mandamiento, versículo 17, dice: no codiciaráis la casa de tu hermano, no codiciaráis la mujer de tu hermano, su siervo ni su sierva, su buey, su asno, ni nada que pertenezca a tu hermano. ¿Ven? O sea, nada de codiciar, nada de envidias. Prácticamente nos está hablando de envidias. Es que qué bonito lo que tiene, entonces ya se lo envidié. Ya voy y busco algo igual o mejor. Igual, o sea, aquí yo siempre lo he visto. Vamos a ver, hay cosas que son básicas que tal vez uno va y lo ve en la casa de alguien más y uno dice: mira qué bonito, me gustaría una de esas. Algo así yo no le veo tan mal, pero ya cuando uno se mete en eso, como, no, es que él compró eso y yo necesito tener algo mejor, porque cuando él vaya a mi casa, ahí yo lo voy a tener y voy a decir: mira, me compré esto y es mejor. Entonces ya eso, ya no. Pero si digamos son cosas como de primera mano, algo que uno dice: sí, mira, está bonito para la casa, yo no lo vería eso mal. Ya con otra, digamos, con otra mentalidad, ahí sí, ya lo vería un poquito zafado, ¿verdad? Entonces, esos son
los 10 mandamientos del pacto que nos dio nuestro Yahweh. Yo sé que ya obviamente los hemos repasado muchas veces en la vida, pero aquí en la Torah, como les dije, está el Shabbat, cosa que en ningún otro lado lo van a ver. El Shabbat, respetar el Shabbat. Acordémonos que la Torah fue Yahweh, nuestro Elohim, hablándole directamente a Moisés, y le dijo, estas son mis palabras y vas a escribir eso. Eso yo ya lo prediqué hace como unos meses, el principio de la Torah y demás, que Moisés la escribió y la escribió en hebreo. La que yo les estoy dando del hebreo directamente al español. Entonces es algo un poquito más, como más seguro, más que va más a la realidad. Entonces vamos a Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. El versículo 5 ya lo habíamos leído. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6 nos dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, vosotros seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. De gente santa, sí, cumplimos con el pacto, si cumplimos los mandamientos. Y estas palabras nosotros se las tenemos que pasar a nuestros hijos, ¿okay? Que les quede en el subconsciente, que les quede siempre grabadas, este es el pacto, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que honrar a nuestro Elohim. ¿Para qué? Para que sean hijos de bien. Vamos a Éxodo capítulo 24, versículo 1 y 8. Ya ahorita pasamos otra vez a Apocalipsis, pero quiero que tengamos la idea clara de qué es esto del viejo pacto, del antiguo pacto, y tenerlo bien clarito. Éxodo capítulo 24, versículo 1 al 8. Ya les hay un momentito nada más. Éxodo capítulo 24, versículo 1 y 8. Dice, del 1 al 8, sube ante Jehová, Yahweh, junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero solo Moisés se acercará a Yahweh, que ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Entonces, lo que les dije ahora, Moisés habló directamente con Yahweh. Versículo 3 dice, Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz, cumpliremos todas las palabras que Jehová o Yahweh ha dicho. Entonces, este es el pacto y este es el pueblo, Israel, respondiendo, sí, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aquí vemos cómo ya el pueblo de Israel está haciendo el pacto con nuestro Elohim, con Yahweh. Si vemos en el versículo 4 dice, entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie de la montaña, una por cada tribu de Israel. Recordemos que Israel tenía las 12 tribus, ¿okay? Las 12 tribus de Israel. Entonces, versículo 5 dice, luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová, a Yahweh. Versículo 6, Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. De nuevo, versículo 7, después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, de nuevo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho, que Jehová ha dicho. Yahweh en hebreo es el correcto nombre. Entonces, aquí el pueblo de Israel una vez más acepta el pacto. Moisés le lee el libro del pacto
se lo lee al pueblo y ellos aceptan todo lo que Yahweh ha dicho. Y ojo lo que viene a continuación en el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Yahweh o Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esta es la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto es un pacto de sangre. Este es el pacto de sangre. Aquí vemos entonces cómo se sella este pacto, cómo en este momento Yahweh nos hace sacerdotes sobre la tierra, nos hace su pueblo, el pueblo sagrado, el pueblo amado para Yahweh. Pero, ok, entonces les voy a leer un poco qué es un pacto de sangre. Okay, el pacto de sangre era el pacto más solemne. No era nada raro en esos momentos, como lo puede ser obviamente hoy. Hoy uno no ve pactos de sangre así. Y consiste en que si alguna de las partes quebranta el pacto, esa parte debe morir. En nuestro caso, nosotros debíamos morir, porque nosotros fuimos los que quebrantamos ese pacto, ¿cierto? Entonces, hicimos un pacto de sangre con nuestro Elohim, no cumplimos ese pacto, entonces, ¿cuál era el castigo, por así llamarlo? La muerte. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la necesidad de que viniera Yahshua HaMashiach a renovar este pacto para la salvación del pueblo amado? Lo vemos entonces, bueno, vamos a Éxodo 32, capítulo 32. Éxodo capítulo 32, del versículo 1 al 10. Entonces, el pacto está hecho, el pacto de sangre. Éxodo 32, versículo del 1 al 10. El pacto está hecho, el pueblo de Israel ya dijo: sí, aceptamos todo lo que nuestro Yahweh nos dijo, aceptamos sus mandamientos, todo lo que Él nos manda a hacer, nosotros lo aceptamos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde fue que se quebrantó el pacto? Éxodo 32, capítulo 32, versículo del 1 al 10. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Primer mandamiento: no harás o no tendrás ningún dios delante de mí. Entonces están los, los israelitas, le dicen a Aarón que se levante y les haga entonces un dios. Y Aarón les dice: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: ojo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué les leí yo? ¿Qué dice en la Torá? Yo soy Elohim, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Israel, de Egipto. Aquí el pueblo de Israel está diciendo, o Aarón les dice al pueblo de Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová, para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó al pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová, Yahweh, que estaba en ese momento con Moisés, le dice a Moisés: anda, desciende del monte, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, de Israel, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. O sea, el pacto prácticamente no duró nada. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que se te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Yahweh a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, lo que les comentaba al principio. Yahweh lo dice muchas veces en el Viejo Testamento, más que nada aquí en esta parte del Éxodo, que somos pueblo de dura cerviz, somos un pueblo que no confía, que no tiene fe en nuestro Elohim. Versículo 10 dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pero entonces aquí era donde se iba a cumplir, digamos, la parte del pacto que decía
que la parte infractora debía morir. Yahweh nos iba a exterminar, por así decirlo, al pueblo de Israel, lo iba a consumir. Pero Moisés oró en presencia de Yahweh, su Elohim, y dijo: oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Entonces, en ese momento, sabemos que Yahweh lo que hizo fue, digámoslo así, arrepentirse. No, no, no tiró su ira sobre el pueblo de Israel. Así que en lugar de nuestra pena de muerte, que era lo que tocaba, pena de muerte, por no cumplir el pacto de sangre, se instituyó hacer holocaustos con ofrenda de sangre de animales como corderos y demás. Esto como un recordatorio de este pacto que rompimos y que se debería o que se debía de pagar en algún momento esta sentencia de muerte. Entonces, los holocaustos y demás, estos corderos que tenían que ser limpios y demás, se puede decir que eran un recordatorio que nosotros en algún momento debíamos de morir por ese pacto de sangre que habíamos hecho y que no cumplimos. Entonces, no había manera de que esta deuda fuera saldada por estos animales, porque ellos no eran parte de este pacto, ¿cierto? Entonces, no eran una parte autora del pacto, por lo que la sangre que se debía derramar era una sangre humana, una sangre como la nuestra. Entonces, debía de ser una persona como nosotros, pero debía ser una persona que no hubiera infringido el pacto. Debía ser la sangre de cordero puro, sin pecado, que se ofreció voluntariamente para el perdón de nuestros pecados, de muerte y la renovación del pacto. Pero aquí Yahweh no crea un humano y lo envía a nosotros para que lo flagelemos y lo empaláramos en un madero, que es lo correcto decir. Ven, no es, vamos a ver, las nuevas traducciones lo que dice es que Jesús se crucificó en una cruz. La Torá lo que nos dice es que Yahshua HaMashiach fue empalado en un madero. Se cree que es una cruz porque en esos momentos los romanos usaban muchas las cruces, pero también se usaba un madero, un maderito así, y se ponía la persona ahí y se empalaba. Eso lo pueden revisar también ahí, hay muchas prédicas también de eso, pero básicamente eso es lo que dice la Torá. Entonces, Yahweh, aún siendo la parte que cumplió el pacto, nuestro Elohim, él lo que hace es, él dice, ok, hay que cumplir esto, hay que cumplir este pacto. La humanidad, el hombre tiene que morir, pero ¿qué es lo que voy a hacer yo en mi misericordia? El Señor, nuestro Elohim, Yahweh, se hizo carne, Él se hizo como nosotros, se hizo como ustedes y como yo. ¿Para qué? Para que se cumpliera ese pacto, que se cumpliera esa condena de muerte cayó sobre Él. ¿Me explico? Es como que vayamos a un juicio, que nosotros demandemos a alguien, un ejemplo, que el jurado, el juez diga, sí, bueno, se le da a favor a Walter, un ejemplo, el acusado de condena de muerte, y que yo me levante y diga, no, 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 señor, yo voy, cumplo la condena de él de muerte y déjelo a él libre. Eso fue lo que hizo nuestro Elohim, nuestro Señor. Él agarró la parte de, digamos, él se hizo carne, se hizo igual a nosotros, se hizo como nosotros y agarró lo que nosotros debíamos de cumplir y lo agarró para él, digámoslo así. Él siendo que, digamos, el que no tuvo, que hizo este pacto y el que sí lo siguió, no importa, él dijo, yo me hago carne, yo me hago un humano, yo voy, cancelo este pacto por mí, ¿ok? Por mis hijos, por el amor que yo los tengo a ellos, porque es mi pueblo amado. Entonces Él se hizo carne, agarró y lo que nos debía de pasar a nosotros, Él lo agarró y bueno, lo hizo para Él, como ya todos sabemos. Entonces, volvamos a Apocalipsis, capítulo 1. Ya vimos lo que era el pacto, el viejo pacto. ¿Qué pasó en ese viejo pacto? El pueblo de Israel lo incumplió y vimos qué fue lo que pasó. Entonces, nuestro Elohim se hizo carne. ¿Para qué?
para cumplir ese pacto que estaba ahí, como esa deuda, por así decirlo, que teníamos nosotros, que era una deuda de muerte, pero Él no nos la aplicó a nosotros, Él se la aplicó a Él mismo, por así decirlo. Se hizo carne y saldó esa deuda que teníamos. Apocalipsis, capítulo 1, ya vamos por el versículo 7. Ya habíamos leído del versículo 1 al 6. Entonces, vamos por el versículo 7. Vamos a leer versículo 7 y 8, perdón. No sé si gusta alguien leerlo para interactuar ahí un poquito. Amén. Yo lo tengo, pero en la Reina Valera. Sí, sí, adelante. Gracias. Ay, en el momento que lo perdí. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 7 y 8. Espérate, le di atrás. Dame un momento. Ay, que el Señor reprenda al diablo. Espérate, aquí lo tenía. Capítulo 1, versículos 7 y 8. No sé, yo lo tengo. Capítulo 7. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Miren, Él viene en las nubes del cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Amén. Ya como les decía, Yahshua HaMashiach se muestra aquí como lo que es. Él dice, yo soy el principio y el fin. Él dice, yo soy el Todopoderoso. Y también nos anuncia su venida. Y dice que toda la tierra lo verá y harán lamentación por él. Recordemos que esto es escrito por Yohanan, por Juan, pero revelado a él por un ángel enviado directamente por Yahshua HaMashiach. O sea que en este versículo Yahshua nos dice directamente que va a venir con todo su poderío, ya no como un cordero sumiso como lo hizo anteriormente, sino como lo que es él en realidad, el Todopoderoso. Ven, versículo 9 y 10, perdón, del 9 al 11. No sé si gusta leerlo, Gordita, o alguien más que quiera participar, como gusten. Amén. Como título tiene Visión del Hijo del Hombre. Del 9 al 11. Por favor. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de una fuerte voz como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Gracias. Yahshua le habla directamente a Juan, le dice, con voz de trompeta. Aquí quiero hacer una aclaración. En la Reina Valera y demás ponen voz de trompeta. En la Torá lo que dice es con voz de shofar. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean que en la Reina Valera dice con voz de trompeta, siempre que habla Yahshua HaMashiach o Yahweh dice que habla con voz de trompeta, cambien eso con voz de shofar. Entonces, aquí nos dice que Yahshua le habla a Juan con voz de shofar y le dice que escriba el libro, o sea, este libro de Apocalipsis, y que se lo envíe a las 7 iglesias. En el versículo 12, 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último,
y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. En el versículo 14 vemos donde nos dice Juan cómo vio a Yahshua. Dice que vio 7 candeleros de oro y en medio vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí también hay otra cosita. Siempre que lean el Hijo del Hombre en la Reina Valera o en las demás, en la Torá del hebreo, Yahshua siempre se refiere como el Hijo de Adán. Hijo de Adán. Después se traduce como Hijo del Hombre, pero en realidad lo que siempre dice es Hijo de Adán. Entonces, aquí dice Juan que esta persona que ve esta silueta es semejante, o sea que no está seguro que sea Yahshua HaMashiach en ese momento. Y hasta que Yahshua le dice, no temas, dice, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Además le dice a Juan personalmente, soy el que tiene las llaves del Hades, las llaves de la muerte. Y así podemos decir que ya Juan se convence de que es efectivamente Yahshua HaMashiach. A continuación, Juan lo que continúa describiendo es que lo ve con cabello blanco como lana y nieve en sus ojos, y que en sus ojos ve llama de fuego. Eso es parte de lo que les estaba comentando antes. O sea, ya antes veíamos a Yahshua, podemos suponer que cuando él vino tal vez tenía una mirada de amor, de tranquilidad y demás. Y aquí ya Juan lo está viendo con ojos de fuego, dice, porque ya aquí en el Apocalipsis ya lo vemos, como les digo, como lo que es, como el Todopoderoso. Entonces, dice que su voz es como un estruendo de muchas aguas, y tal vez ya no como la voz tranquila que pudo haber tenido antes que estuvo acá en la tierra. En el versículo 19 le dice a Juan que escriba las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser. O sea, le está diciendo a Juan y a nosotros lo que viene a continuación, que en este libro del Apocalipsis lo que viene es, digámoslo así, el futuro, lo que va a ocurrir. En el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, aquí Yahshua nos desvela el primer misterio, que eran esas estrellas y candeleros por los que él caminaba. Dice que las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Y cuáles son las 7 iglesias? Las descritas en el versículo 11. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si las 7 iglesias son los candeleros y Yahshua HaMashiach está caminando por ellas, por entre ellas, entonces quiere decir que nuestro Señor camina entre nosotros, camina entre su iglesia. Ven, el Señor está caminando siempre entre su iglesia. Él camina, Él sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Él está al tanto de que si hacemos lo correcto o lo hacemos de mala manera, Él siempre va a estar ahí pendiente porque Él está caminando entre su iglesia. Entonces, nosotros debemos de seguir siempre la Torá. Lo que nos dejó también dicho, tenemos que discipular, tenemos que enseñar su evangelio y demás. En Apocalipsis, en el capítulo 2, eso está adelantito. Entonces ya vemos que el capítulo 1, el Señor nos dice que Él continúa caminando por entre su iglesia. Él nos está observando, Él nos está viendo. En el capítulo 2 de Apocalipsis, ya vamos a terminar, nada más vemos un poquito de este capítulo 2. Dice, mensaje a la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 2 dice, y así empieza, no lo voy a leer todo. Empieza el versículo 2, yo conozco tus obras. Yahshua HaMashiach diciéndole a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. Mensaje a Esmirna, la iglesia de Esmirna, versículo 9. ¿Cómo empieza? Yo conozco tus obras. Pérgamo, versículo 13. Yo conozco tus obras. Mensaje a la iglesia de Tiatira, versículo 19. Yo conozco tus obras. El mensaje a Sardis, esto yo creo que ya es capítulo 3, si no me equivoco, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras.
Mensaje a la iglesia de Filadelfia, versículo 8, yo conozco tus obras. Mensaje a la iglesia de la Odisea, perdón, versículo 15, yo conozco tus obras. Entonces, ¿qué es esto, hermanos y hermanas? Es nuestro Yahshua HaMashiach diciéndonos, yo conozco tus obras, yo conozco las obras de mi iglesia, yo sé lo que haces bien y lo que haces mal, yo camino entre ustedes, entre mi pueblo amado, y sé todo lo que hacen. Esto es nuestro Señor advirtiéndonos que tenemos que corregir lo que hacemos mal y continuar con lo que hacemos bien, porque si leemos todos esos versículos, el Señor siempre empieza diciendo, yo conozco tus obras, y le dice, esto y esto que haces está bien, pero después empieza a reprenderlos, a decir, esto y esto que haces está mal. Entonces, el Señor nos está diciendo, Él camina por entre nosotros, camina por entre su iglesia. Lo que hacemos bien, continuémoslo haciendo bien. Lo que hagamos mal, Él sabe que lo estamos haciendo mal. Entonces, hay que agarrar eso y desecharlo y hacerlo bien. Nosotros tenemos que tener entendido de que nuestro Señor camina por entre nosotros. No es, acuérdense que para Él no hay nada oculto. Entonces, no es que yo lo voy a hacer ahí calladito y listo. No, el Señor está conmigo, dentro de mí, como les había mostrado, o bueno, una prédica que les había dado. Él está dentro de nosotros, está entre nosotros y sobre nosotros. Entonces, siempre que hagamos algo, hagámoslo para nuestro Señor, hagámoslo bien y recordémonos que Él nos está observando y Él está pendiente de lo que hacemos. Y cuando Él venga, vamos a ser juzgados. Entonces, y ya vimos aquí que nuestro Elohim ya va a ser un poco diferente. Yahshua HaMashiach ya va a venir con ojos de fuego, con boca de doble filo. Cuando se refiere a espadas de doble filo, siempre se refiere a lo que es la Tanaj o la Biblia. Entonces vemos que el Señor ya nos dio la palabra, nos dio su Biblia, nos dio la palabra de nuestro Elohim, está ahí. Debemos de cumplir el pacto, el antiguo pacto, el nuevo pacto renovado por nuestro Yeshua HaMashiach. Nuestro Señor cumplió la deuda que teníamos de muerte, se hizo carne, murió por nosotros y esa deuda ya está saldada. Entonces, esto es el nuevo pacto y esto que leímos aquí un poco de Apocalipsis, capítulo 1 y 2, lo que nos quiere decir es eso, que Yahshua HaMashiach va a venir, Él va a venir en una forma diferente, en la forma en la que realmente es, como el Todopoderoso, va a venir a juzgar y va a venir a decirnos, hiciste esto bien, hiciste esto mal, porque yo siempre estuve contigo. ¿Ven? Entonces, tenemos que tener discernimiento, hacer las cosas bien, las cosas que estamos haciendo mal, hacerlas bien, y las cosas que hacemos haciendo bien, seguir haciéndolas bien. ¿Ven? Entonces, hermanos y hermanas, esto es un poquito de lo que es el Apocalipsis, por lo menos los 2 primeros capítulos, y vimos de una vez lo que es en realidad lo que fue el pacto viejo y el pacto renovado, o el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y yo cierro aquí, pastor. Entonces, espero que la palabra les haya llenado, como lo hizo conmigo. Y igual, como les dije al principio, estos son los primeros 2 capítulos del Apocalipsis. No sé si en 2, 3 meses, en un año, vamos a poder seguir revisando tal vez capítulo 3, capítulo 4, pero podemos ir ahí haciendo tal vez algo ahí con los pastores para ir viéndolo más a profundidad. Amén. Y le cedo la palabra a la pastora, creo. Vamos, pastorcita. Amén. Excelente palabra. Solo quiero decir algo. Bueno, primero voy a dar una reflexión. Gracias por la palabra, porque realmente fue muy edificante para mí, para mi persona. Espero que para los padres también, porque nos recuerda Quiero hacer énfasis nada más en esto, aunque se hable del Antiguo Testamento, pero el Antiguo y el Nuevo Testamento es uno solo, ¿verdad? Entonces, aunque se hable de Antiguo, hay una palabra que Walter habló y que a mí me gusta mucho, aunque no todos los cumplimos, ¿verdad? No todos cumplimos la palabra, son de los 10 mandamientos.
Y no son 10, son un montón. Pero la ley es la ley de Dios, salió de su boca, el cual eso nos hace reconocer nuestros pecados. Y Jesucristo lo resumió en, creo que fueron 3 o 4, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si usted ve, desde el primer capítulo de Deuteronomio, del 1 al, creo que es al 7 o 8, habla sobre lo que a Dios no le gusta, lo que a Dios no le agrada para su persona. Y después se refiere a honrarás a padre y a madre. Y los restantes habla del prójimo. Entonces Jesucristo se basó, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, sobre todas las cosas. Y el segundo, honrarás a padre y a madre. Y el tercero, amarás a ¿cómo es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? En esos 3 mandamientos resumió Jesús la ley, pero es la ley. Si usted lo pone a ver, es lo mismo que dijo, lo que decía Yahweh, nuestro Padre Celestial. Entonces, es bueno que nos recuerde el Espíritu Santo sobre la ley, sobre lo que a Dios no le agrada, sobre cómo nosotros debemos de tratar al prójimo, sobre lo que nosotros debemos de amar a Dios, lo que a Él no le gusta. Y cuando Jesucristo dice y le recuerda al apóstol Pablo, Juan, que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, ojalá que no lo olvidemos, porque Dios es un Dios celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Hay una palabra de Isaac Ambrose que dice, piensa en Cristo como la propia sustancia médula del alma y esfera de todas las escrituras. Se refería a este hombre. Pienso yo que él tenía que haber conocido, tenía una revelación de Jesucristo al decir que piensa en Cristo como la propia sustancia de la médula. Es muy profundo esas palabras. Y esfera de todas las escrituras. Debemos escudriñar la escritura. Igual yo lo felicito porque está muy joven y ojalá que todos los jóvenes sean así, que escudriñemos la palabra hasta el fondo, porque es importante conocer lo que Dios nos ha revelado. Una de las cosas que dice el apóstol Juan, el trasfondo del libro, es que que Dios el Padre le da a Juan esa revelación en cuanto a Jesucristo, y el ángel le ayuda a Juan a entender la visión que él tuvo, mientras que el primer libro de Génesis habla del comienzo del pecado y el triunfo que tuvo Satanás, porque Satanás tuvo un triunfo ahí. Él vio, me pertenece todo el mundo, hasta el ser humano, porque caímos en el pecado, caímos en su trampa. Pero lo que él nos esperaba y lo que nosotros hoy estamos esperando es que se cumpla todo lo que habla el Apocalipsis sobre ¿cómo le puedo decir? La destrucción que viene para Satanás. Y él sabe que ya le queda muy poco tiempo, porque estamos en los últimos tiempos ya. Yo no sé cuánto. Puede ser un mes, puede ser un día, puede ser horas, puede ser 10 años, no sé. Pero sé que está más cerca que antes está, porque es una promesa especial que Dios nos ha dado a todos aquellos que leamos la Escritura, y que no solo la leamos, sino que la oímos y la obedecemos, ¿verdad? Entonces, para que toda esta maldición que haya sea quitada de en medio de aquellos de los justos que habla la palabra de Dios, pero también recordar que al que no obedece, también vendrá sobre ellos el castigo eterno, como lo habla la palabra. Así que esta palabra que nos dio el Espíritu Santo hoy sea para recapacitar. Y como decía Walter al principio, no tengamos miedo del Apocalipsis, tengámosle miedo al pecado, no tengámosle miedo a las enfermedades, tengámosle miedo a dónde vamos, si nos vamos con el Señor o nos vamos al infierno. Y hablo así directamente, amada iglesia, porque Jesús dijo que habláramos sí y no. Y pecado es pecado. Y Jesucristo le habla al apóstol Juan ahí en la Odisea y le dice, el que es tibio, lo vomitaré.
lo vomitará el Señor aquel que es tibio, porque a él no le gusta, o es frío o caliente, pero tibio lo vomitará. Entonces vamos a orar, estimada iglesia, en esta tarde, recordándoles no antes que el miércoles nos volveremos a ver si Dios lo permite. Y como se ha escrito en la palabra, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que la mente de Cristo esté en cada mente y el corazón de Dios en su corazón, que el Espíritu Santo les alumbre en sabiduría, discernimiento y en poder y en temor de Jehová, que la bendición del Padre cubra toda su generación hasta 1000 generaciones, que se haga la voluntad del Padre y no la voluntad de nosotros, sino que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que Él haga sobre nosotros ese vallado de fuego, que Él nos cubre con su mano, como dice en el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo sus alas, y que está escrito en su palabra, que dice que ninguna arma forjada contra la iglesia, contra nosotros prosperará. Dice que Él hace un vallado de fuego y que Él nos da lengua de sabios para llevar palabras al cansado y que despertaremos mañana tras mañana para oír como los sabios. Está escrito en su palabra que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy declaro en esta tarde que todos nosotros seremos bendecidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que no faltará en nuestra casa el azúcar, ni nada, ni el arroz, ni los frijoles, que seremos bendecidos con el pan de cada día, como está escrito, que seremos bendecidos primeramente bajo el pan que nos llena el espíritu de cada uno de nosotros, que es su palabra, y que el Señor, como está escrito, que Él renueve nuestra mente y que todo mal pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, y que hoy vamos a declarar en el nombre que es sobre todo nombre, atamos toda brujería y hechicería, atamos toda magia blanca, magia negra, atamos toda enfermedad, atamos todo espíritu de contienda, de pleito, atamos todo espíritu de Jezabel, de Leviatán, de Acá, de Madián, de Exalón, atamos todo espíritu de prostitución, de droga, de alcoholismo, atamos todo espíritu, Padre Santo, de soberbia, de altivez, de arrogancia, atamos todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús, muerte de repente que no sea de Dios. Ahora lo atamos a los pies de Cristo, desatamos vida, soplo de vida en cada uno de nosotros, de nuestra generación, que el Señor guarda nuestras generaciones, hasta 1000 generaciones en el hueco de su mano, que cubre a los niños, Señor. Declaramos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Declaramos que Costa Rica será bendecida en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos bendición sobre todos los pastores a nivel nacional e internacional. Y declaramos una bendición, Señor, que tú harás conforme está escrito en tu palabra en todas las naciones del mundo, Padre Santo. Y declaramos, Padre, que toda la tierra ha sido formada por tus manos como está escrito, que tú la bendices y que tú haces salir el sol sobre los buenos y los malos, Padre Santo, pero que tú haces llover sobre la tierra, Señor, paz, amor sobre los justos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Que así sea hecho bajo la gracia y el poder de Jesucristo. Amén, amén y amén.